Le agradezco a Dios primeramente que me haya permitido estar aquí nuevamente con ustedes y compartir este bonito tiempo de hablarles de la palabra de Dios, compartir testimonios y pues aprender. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen, mis amigos, como Memo Nuño, y quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que ahorita nos están escuchando por medio de la 1470M, aquellas personas que nos están mirando tal vez por internet, aquellas personas que nos están mirando por algún canal de televisión. Para si gustas mirarnos por medio de internet es www.montemaria.org, www.montemaria.org, y también si gustas comunicarte aquí a Montemaria Radio y Televisión, los números telefónicos son 689-7390-9192, 689-7390-9192, y Rosy con mucho gusto responderá a tu llamada. Pues vamos a mandar con un cordial saludo también para Rosy, que ella es la que se encuentra recibiendo las llamadas, y también para, no me acuerdo cómo te llamas, para Irán, que se encuentra aquí en Controles. Ahorita no se encuentra Madre Maggie, pero está aquí Irán ayudándonos, y empezamos este bonito programa. También, caray, que no se me pasen los saludos. Un cordial saludo para muchos de los amigos y amigas que ahorita nos están escuchando y que no se pierdan estos bonitos programas. Para María de Jesús Cruz, que nos está escuchando ahorita en este momento. Para la señora Delia, y para Luis y para Paco de la colonia Guaycura. Para Lucero de la colonia Postal. Para Alejandra González de Otay, Jesús González del Mariano Matamoros. Para Noemí Quiroz de Colorado. Y para María de la Luz de la colonia Libertad. Un cordial saludo para toda la familia. Y don Toño y doña Isabel de la colonia Guaycura, para Miguel Peña también del Guaycura, y Lucio también, que no se pierde los programas, y para Manuel Castro Larios también, que escucha Montemaria Radio y Televisión, y para la señora Susana López le mandamos un cordial saludo y que siga mejor de salud. Para Esther Vázquez también de San José, California, y para María también, que no se pierde esta bonita programación de Montemaria Radio y Televisión. Ella nos escucha y nos mira desde Argentina. Un cordial saludo, María. Y también para Esther Vázquez, para Lidia de la colonia La Gloria, y para Rosy, y para Andrés Ruiz Vinces de Perú, y para María Ñáñez del Panamericano, y José Villaseñor. Un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. También un cordial saludo para Domingo, que ahorita va por ahí a Rosarito, y ahí van 3 personas que lo acompañan. Nomás me acuerdo de una persona que se llama Josefina, y las otras 2 se me olvidaron el nombre, mis amigas, pero yo sé que van en camino. Que Dios los bendiga, que Dios nuestro Señor los cubra con su preciosa sangre en ese camino, y que regresen con bien. Ánimo, Domingo. Y así es, mis amigos, quiero mandar un cordial saludo para unas llamadas que nos llegaron. Nos habla Ramón Arroyo del Peñón. Saludos para Memo, un abrazo en Cristo, y pide oración y gracias por su bonito programa. Claro, un cordial saludo para todos ustedes, y siempre todos ustedes que me han pedido oración están en mis oraciones diario le agradezco a Dios. Tengo mucho tiempo rezando un rosario 2 o 3 veces, y veces hasta 4. Entonces es una bonita devoción el estar en comunicación con Jesús. Puede ser en la mañana, mediodía, en la noche, en la tarde, pero estoy en oración y pido por todos ustedes. También para Estela Cortés del Dorado, por la salud de su hijo Raúl, y Osvaldo por la salud propia, y gracias por su bonito programa. Un cordial saludo Estela Cortés. Ahorita nos dieron la noticia que acaba de fallecer, creo que es su hijo, y pues desde aquí los acompañamos Montemaria en este momento. Muchas veces dicen que es esta palabra que es una pérdida, pero yo pienso que no se pierde nada, porque va al encuentro de Cristo, y todos vamos a ir al encuentro de Jesús. Entonces, el tiempo y el momento no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Sabemos que estamos en este mundo cumpliendo una misión, cumpliendo un compromiso que tenemos, pero el tiempo no lo sabemos, cuando Dios nos puede llamar a su presencia. Hoy estamos, mañana quién sabe. Por eso, como nos dice en Proverbios 27:1,
No te jactes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva ese día. Estarán en mis oraciones y pediré también por el eterno descanso de su Hijo. Nos ha llegado otras 2 llamadas, mis amigos. Nos habla Mari Morales, saludos para Memo, bendiciones, José Martín Picho, Picho, saludos Memo, de tu amigo Martín Picho. No me acuerdo quién es Martín Picho, pero a ver si por ahí nos volvemos a mirar, Me daría mucho gusto verte porque no me acuerdo Picho, no sé cuál será. Tengo varios amigos Martín. También por internet nos ven en México, Estados Unidos, Francia, Holanda, Canadá, Belice, Hong Kong, Alemania y Ucrania. Pues un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes y que Dios los bendiga. Y empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios en compañía de una persona, de un amigo que ustedes ya conocen, que nos acompaña cada mes. Es el señor Rogelio, que viene con mucho gusto para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para transmitir el evangelio, para sembrar esa semilla en muchos de los corazones que se encuentran con esa apatía, con esa resequedad. Pues preparar nuestro corazón, sacar las piedras, sacar lo malo, para poder recibir esa semilla que es la palabra de Dios. Y nos lo dice en Lucas 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Y así es, le damos la bienvenida al señor Rogelio. Buenas noches, señor Rogelio, y qué bueno de seguir con esa misión, con ese compromiso, y de seguir hasta cuando Dios lo permita, como soldados de Cristo, porque si nosotros decimos que estamos predicando, pero ponemos pretextos y ya no queremos seguirle por pequeñas circunstancias, somos soldados novatos. Entonces hay que prepararnos bien, como dicen Siracides 33:4, prepara el discurso y serás escuchado. Haz una buena síntesis y luego habla. Entonces hay que prepararnos bien. Buenas noches, señor Rogelio. Buenas noches. El micrófono, préndale. Buenas noches. Ahí está. ¿Hacia arriba? Sí. Hacia arriba. Cuando escucho que una madre pierde a un hijo, siempre viene a mi mente nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y su sufrimiento con la pérdida de Jesucristo. Es un momento muy doloroso. Yo siempre he comentado que cuando nosotros vamos en el camino de la vida, siempre tal vez nos preparamos para la pérdida o la separación de nuestros padres, pero es muy difícil para un padre irse preparando para perder a un hijo. Entonces, para ti, madre, que vives y estás sufriendo esta separación, acércate a María. Pídele a nuestra Madre Santísima que te acompañe en este momento difícil, que te acompañe y que nuestro Señor Jesucristo te fortalezca, te dé la paz que tu corazón necesita, que juntos te abracen en ese inmenso amor. Descansa en ellos y ellos te fortalecerán. Estoy muy contento de estar otra vez aquí. Me encanta venir porque si ustedes escucharon, imagínense nada más Ucrania. Yo dije, válgame Dios, ahorita que el señor Guillermo dijo los países de donde nos ven, benditos medios, pero que sean utilizados como en esta ocasión para difundir la palabra de Dios. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, qué bendición tan grande el poder por medio de estos cables, bocinas, cámaras, y ahora al mismo tiempo que llegue el mensaje de la palabra de Dios a todo el mundo. Yo creo que es para darle la gloria a Dios Padre, y por medio de este mensaje que nosotros podemos compartir, yo creo que cuando ustedes ponen ese tiempo de corazón y que abren su corazón también, hay un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es fuerte y eficaz y es como espada de doble filo que penetra hasta la médula. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. En Salmo 12:6 dice, la palabra del Señor es como plata pura, purificada 7 veces en el crisol. Ahí está, la palabra de Dios es segura. Entonces, tiene que estar tu seguridad siempre en la palabra de Dios, no en otras cosas.
Ahí demuestra tú con tu caminar en tu vida cómo la palabra de Dios te va a ir fortaleciendo, cómo te va a ir transformando mientras tú la sepas escuchar, mientras tú la sepas recibir en tu corazón. Adelante, señor Rogelio. Sí, recordarán ustedes que en nuestra reunión anterior compartíamos sobre el llamado y el servicio. Entonces, hoy vamos a compartir pues sobre alguien que representa todo esto. Este programa se llama Testigo del Poder de Dios. Y imagínense ustedes si no es testigo del poder de Dios el apóstol San Pablo. Ya en otra ocasión, en este programa, compartimos la persona del apóstol San Pablo. Lo vimos desde una perspectiva muy diferente a la que vamos a verlo el día de hoy. De Pablo se escribe y se habla, y pues es que da para mucho. No se alcanza a estudiar todo lo que es Pablo y todo lo que fue Pablo y lo que significa para nosotros, sobre todo en esta difusión del Evangelio. Pablo, como lo vimos la ocasión anterior en que lo compartíamos, lo vimos como ayudante de Bernabé. Si ustedes recuerdan, compartíamos que él inició como ayudante de Bernabé, pero además tuvo una serie de fracasos. Y pues todo esto que vamos a compartir y que compartimos en la ocasión anterior debe de mostrarnos que esos personajes que aparentemente son tan iluminados, tan llenos del Espíritu Santo, fracasaron y también se las vieron muy difíciles y le metieron muchas ganas, mucho coraje, mucho valor, mucha dedicación, mucha entrega para poder cumplir con la misión que el Señor les tenía encomendada. Entonces este Pablo del que vamos a hablar es un Pablo con mucha fortaleza, con mucha entrega, pero visto desde una perspectiva diferente. Quiero iniciar con una cita bíblica que está en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, para que podamos ver un poquito como que nos sirva como de introducción de lo que es y lo que es este momento antes de que Pablo aparezca en escena en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús dice esto en el 16, capítulo 16, en el versículo 1, dice: les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías. Más aún, se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Palabra de Dios. Oigan, Pablo era perseguidor de la iglesia, pero era un perseguidor apasionado. Y él, al perseguir a los cristianos, él estaba en la creencia que rendía culto a Dios, que glorificaba a Dios con sus acciones, pero no sabía lo que el Señor le tenía preparado. Pablo, como muchos dentro de la cultura romana, tenía varios nombres. Regularmente tenían 3 nombres. Si ustedes ven personajes de esta época en el Imperio Romano, tenían casi todos 3 nombres. Pablo tenía algunos, tal vez 3, tal vez 4, pero por ejemplo se llamaba Saúl, como el primer rey de Israel, Saúl. Pero para aquellos helenistas de su época, se les hizo más fácil llamarlo Saulo. Saulo. Ya una vez iniciado su recorrido, su caminar como evangelizador, recibió el nombre de Paulus. Y posteriormente, a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se le llamará, y a partir de ahí será Pablo. Pablo significa pequeño. Algunos dicen que era de estatura baja y por eso decidió llamarse Pablo. Otros que estudian y profundizan un poco más en las Escrituras dicen que Pablo usó este nombre porque él se sentía pequeño ante esta labor que estaba realizando, sobre todo debido a que había sido perseguidor de todos los cristianos. Entonces, hay muchos que debido a la influencia de Pablo
a la personalidad de Pablo y a todos los escritos que dejó, puesto que la tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por él, dicen que inventó el cristianismo, pero él no lo inventó, él lo renovó. Ahora imagínense nada más, tanto para judíos como para griegos, creer que Dios viene y muere en la cruz. Imposible en esa época, imposible. ¿Cómo un Dios va a tomar la naturaleza humana para morir en la cruz? Un Dios no puede ser un crucificado. La señal de un crucificado no puede ser la señal de Dios. Esto es impensable, ¿no? Entonces, esto para los judíos y para los griegos, pues era muy difícil de creer. Entonces, Pablo tenía que, Dios no puede fracasar, y Pablo tenía que mostrar y defender el hecho de que él presentaba a un Jesús crucificado como Dios. En la carta a los Gálatas dice que tenía que morir. El mismo Pablo, al escribir los Gálatas, hace toda una exposición mostrando que el Mesías tenía que morir. Entonces, el que Dios muriera en la cruz iba en contra de todo lo que ellos creían, ¿no? Ellos veían que tenía que venir justiciero, conquistador, con fuerza, con poder. Oigan, un Dios crucificado, pues, no, impensable en esa época, ¿no? Entonces, por eso era muy difícil que ellos lo aceptaran. Ahora, Pablo no conoció personalmente a Cristo, no lo conoció. Sin embargo, como perseguidor de los cristianos, Pablo conocía el cristianismo, porque para poderlos perseguir, para tomar cartas de las autoridades y perseguirlos y entregarlos a las autoridades, Pablo tuvo que estudiar el cristianismo. Al estudiar el cristianismo, una vez que Pablo tiene ese momento de encuentro, que después tocaremos, Pablo descubre que el cristianismo es una bomba, y que es una bomba que va a transformar por completo a la humanidad. Entonces Pablo dice, esto es algo grande, esto no es una corriente nueva, ni una idea nueva, esto es algo grande que transformará a la humanidad. Pablo era de Tarso de Cilicia, y venía de una familia adinerada. Él presumía, se jactaba de haber estudiado a los pies de Gamaliel. Estudiar a los pies de Gamaliel costaba, porque Gamaliel era el mejor maestro de su época. Entonces no era fácil estudiar a los pies de Gamaliel. Pablo tenía un oficio. Al vivir en Tarso, él tenía el oficio de hacer tiendas. Y es entendible porque Tarso es la puerta de entrada para el desierto. Entonces él tenía el oficio de hacer tiendas, porque de ahí de Tarso todo el grupo de árabes que se internaban en el desierto ocupaban las tiendas de lona, ¿no? Es lo que, yo soy de León, Guanajuato, es lo que en León, Guanajuato se llama talabartería. Trabajaba el cuero para hacer las tiendas. En León, Guanajuato hay mucho de esto. Se trabaja mucho con la piel y con los cueros de los animales. Entonces el oficio de él era artesano. Pablo se enfrenta, cuando él tiene el encuentro con Jesús, se enfrenta a todo un drama. Yo no sé si a ustedes o a alguno de ustedes les ha pasado. A mí me pasó cuando la semana del 4 al 10 de octubre de 1993 viví mi retiro. A mí me pasó que llegó un momento, por ahí, era en una semana, de lunes a domingo, del 4 al 10 de octubre del 93, por ahí cuando iba en el día miércoles, cuando se dio el tema de la conversión, todo mi mundo se derrumbó. Todo aquello que yo había creído estaba desapareciendo de mi vida. Entonces por dentro era un caos, mi vida era un caos, con ganas de correr y no regresar. Pero me mantuve porque había algo en mi interior
que me decía que esto era de Dios, que no era algo que fuera de algún hombre, sino que era de Dios. Y a Pablo le pasa lo mismo. Pablo de pronto tiene este encuentro con Jesús y toda su vida se desbarata, su vida se convierte en un drama, porque todo aquello en lo que él creía se vuelve nada, se acaba. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 14, hay una frase que ustedes tal vez la hayan escuchado, seguramente la han escuchado. Duro te es dar coces al aguijón. Oigan, ante esto uno no se puede pelear. Ante esta situación no puedes rebelarte, porque es toda una verdad que se revela. Por eso él dice, se me cayeron unas como escamas, ¿no? Porque toda su vida, toda su creencia, toda su idea, al ser tan apasionado y perseguidor de los cristianos, se desbarata. Él después se jactará y dirá, yo no he recibido el evangelio de nadie, de ningún ser humano. Lo recibí directamente de Dios. A mí no me enseñó nadie. Yo lo he recibido directamente de Dios. Pablo descubre en un estudio que hace en los primeros años que Jesús no va en contra del judaísmo. Pablo irá a los gentiles a evangelizar a los gentiles, no a los judíos. Pero no deja de ser judío. Ahora Pablo es un judío de Jesús, un judío de Jesús. Este Jesús, cuya voz hace que Pablo cambie totalmente toda su idea y todo su concepto de vida, toda esa estructura de vida. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 7 y 8, dice Pablo que todo le parece basura, todo lo vivido, todo lo pasado le parece estiércol, dice, basura. ¿No? Esta voz de Jesús lo hace cambiar. Pero hay algo que quiero tocar antes de ir directamente a la vida de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy actual, desafortunadamente es muy actual. En esta época también la gente decía, el mundo se va a acabar. Los convertidos, los judíos convertidos al cristianismo. Jesús viene, el mundo se va a acabar. El mundo no puede durar mucho tiempo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿A qué fin se refiere la Escritura? Ellos pensaban que era un fin cronológico, un fin de que hasta aquí llegó el mundo y se acabó. Y esto le va a tocar le va a traer muchos inconvenientes a la comunidad en Jerusalén, a la primera comunidad, ¿verdad? Jesús dice en Mateo 24, 34, esta generación no pasará. Si ustedes recuerdan esto. Pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿A un fin cronológico? ¿A un fin generacional? Escuchen, yo entiendo que cada uno de nosotros pasamos por un proceso. Vivimos verdaderamente un proceso. Tengo un grupo maravilloso al cual le envío un saludo. Bueno, voy a enviar saludos a 3 grupos, ¿no? A los misioneros del Espíritu Santo, que en este momento están reunidos, el grupo Querigma, para organizar un retiro en la colonia Emperadores, en este mismo mes, por ahí del 21 creo es. Para el grupo de Biblia, mis hermanos en Cristo, que están aquí en mi corazón, y para el grupo de la Hora de la Misericordia, un grupo del Santo Rosario, con el cual me reúno todos los días a las 3 de la tarde para hacer la coronilla de la misericordia. En este grupo, una hermana nuestra, Elsa, debido a que quien nos coordina, el instrumento que Dios ha utilizado para este grupo, Chayito, nos estaba dando la historia de los patriarcas, y nos dejó de tarea estudiar del capítulo 12 al 15 del libro del Génesis, y mi hermana Elsa hizo todo un recorrido en su persona, buscando la relación en su vida, en la persona de Abraham. Ella es de Puebla,
y nos habló de una manera bonita, cómo ella considera que igual que Abraham, al salir de Puebla, Dios la llama, etcétera, todo lo que es el recorrido, ¿no? Entonces, nuestra vida es un proceso, y Elsa así lo muestra en su exposición que hizo, en cómo verse impactada por la persona de Abraham. Entonces, pero regresemos a Pablo. Casi siempre que estudiamos al apóstol San Pablo, lo estudiamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al menos yo he escuchado a varios maestros que pues no como nosotros, que compartimos algo porque el Señor es grande y es una plática, no es ni estudio, ni conferencia, ni nada, no, esta es una plática porque el Espíritu de Dios nos toma y nos congrega y utilizamos estos medios para compartir esto. Pero casi siempre que estudiamos a Pablo, nos guiamos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito por San Lucas, que no fue apóstol, por San Lucas, un médico griego que escribe también el Evangelio de San Lucas. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a Pablo desde la perspectiva de Lucas. Incluso hay detalles, por ejemplo, Lucas dice que tenía la ciudadanía romana, y San Pablo en sus cartas nunca menciona que fuera ciudadano romano, entre otra serie de cosas, ¿no? Entonces, debemos estudiar también a Pablo y tratar de descubrirlo en sus cartas, en sus escritos. Porque fíjense que en Pablo no hay una conversión moral. Ya saben, de perseguidor a apóstol, pero tuvo que sufrir. No es una conversión moral. Es una conversión radical. Pablo no deja de ser judío, Pablo no deja de ser apasionado. Pablo lo que hace es cambiar por completo su idea de Dios y su idea del Mesías y de Jesucristo. Es una conversión en un ya. Hay programas en donde yo recalco que la decisión de conversión es ya. El proceso de cambio, eso sí tiene un tiempo. Pero la decisión es ya, en este momento, a partir de este momento. El llamado del Señor ahí está. Y tú y yo debemos decidir, pero ya. Ya después tendremos que enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Entonces Pablo nos muestra, debido a este cambio, en varias de sus escritos, que la gente entiende que el final está cerca, que viene el fin de los tiempos y es inminente, Jesús va a venir. Y debido a esta interpretación de que ya se va a acabar todo, la comunidad en Jerusalén pues consume todo. Dice, Jesús viene, se va a acabar, consume todo lo que tenía. Y al consumir todo, tiene una crisis en donde se ven en una pobreza extrema. Si ustedes recuerdan, hay una colecta por ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, en Hechos 15, ahí dice colecta a Jerusalén. Y Pablo les dice, yo respeto su autoridad cuando va por ahí a Jerusalén, ¿no? Yo respeto su autoridad, ¿verdad? Respeto su autoridad, pero solamente pide independencia. Porque Pablo insiste, y le insiste a las comunidades en donde va fundando iglesias, que no se trata solamente de compartir la fe. Esto es algo importante y es un claro llamado para nosotros. No solo compartir la fe, también hay que compartir todo lo demás. Estar atentos a cómo está el hermano, a qué necesidades hay. Si tenemos algo con qué ayudar a cubrir esas necesidades, pues hay que hacerlo. Y no solamente limitarnos a ir y rezar juntos. Hay algo todavía mucho más, ¿no? Entonces, no sé si tenga algún comentario, señor Guillermo, para continuar con la segunda parte de esto. Sí, ahorita, señor Rogelio, déjeme, mando unos cordiales saludos para unas llamadas que han llegado y ahorita seguimos con este bonito tema. Nos habla Vicente Romero de Otay. Saludos para Memo, que cada sábado lo escucha. Dios lo bendiga. Pues un cordial saludo, Vicente Romero, ánimo a seguir siempre adelante. Y no sé, te voy a hacer una invitación, yo no soy quien te lo hago, es Jesús,
para ver si te animas a estar en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Te voy a decir mi número telefónico para si gustas, me llamas y nos ponemos de acuerdo. Es 664-750-2638. 664-750-2638. También nos habla Carmen León Vázquez del Mariano Matamoros. Saludos para Memo y pide oración y lo felicita por su programa y por todo Monte María. Pues un cordial saludo para toda tu familia, Carmen, y siempre también estarás en mis oraciones, toda tu familia. Nos habla Delia Carranza de la colonia Guaycura, felicita a Memo por su programa y pide oración por ella y su hijo Paco. Claro que sí, están siempre en mis oraciones y también aquí igualmente en Monte María. Y así es, señor Rogelio, hay algo que me gustó bien clarito que dijo usted, ese ya, no dejarlo para mañana, ya, ahora es tiempo. No dejar las cosas para otro día o después porque no sabemos si vamos a despertar. Y también, como nos dice, de estar atentos. Aquí, en el mundo, estar atentos en nuestros hermanos, en nuestras familiares, en la casa, en el caminar. Estar atento al servicio que nosotros podemos brindar. Pero también debemos de estar bien atentos a algo bien importante, a estar atentos en las cosas de Dios también, porque sin Dios no podemos hacer nada. Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Adelante, señor Rogelio. Así es. Miren, en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo aparece al final del capítulo 7 por primera vez y en el inicio del capítulo 8, en los primeros 2 versículos del capítulo 8. Se habla del martirio de Esteban. Dice que Saulo estaba presente y dejaron caer las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y el capítulo 8 inicia diciendo que Saulo estaba ahí y aprobaba el martirio de Esteban. Es en el capítulo 7 al final y el 8. En el capítulo 9 se nos narra la conversión en Damasco, camino a Damasco. Ustedes recordarán, es un relato muy conocido, que por cierto dicen que iba en un caballo y la Biblia nunca menciona el caballo, pero es una forma que la tradición nos muestra porque al ser distancias tan grandes, tenían que usar algún medio de transporte, ¿verdad? Entonces por eso se habla de un caballo, aunque la Biblia no lo habla de eso. Pero él tiene un encuentro, ve una luz, escucha una voz. En el capítulo 9 se nos narra. Un poco adelante, en el mismo capítulo 9, se habla de que Pablo, al estar ciego, porque queda ciego, recibe una visión, y también al mismo tiempo un personaje llamado Ananías recibe esta visión. A Ananías se le dice que busca a Saulo, y Saulo dice que lo van a buscar, la visión le dice que lo van a buscar. Entonces Ananías va con Saulo y ya saben, Ananías va temeroso porque Saulo era un perseguidor, pero el Señor lo manda y le impone las manos y se le caen unas como escamas y recupera la vista. Esto es en el capítulo 9. Cuando sucede esto con Saulo, él se va 3 años a Arabia. Damasco está en Arabia. Él se va 3 años. No se sabe. Algunos dicen que estuvo en una cueva, meditando, preparándose, pero no está escrito en ningún libro, en el libro de los Hechos, por supuesto que no, qué hizo esos 3 años. Él aparece en Damasco en una revuelta. En el mismo capítulo 9, al final, aparece como testigo, pero ya hablando de Jesús, ya evangelizando, pero fracasa porque él está en la comunidad de cristianos convertidos en Damasco, pero lo quieren matar, las autoridades lo quieren matar. Entonces los hermanos de la comunidad lo descuelgan en un canasto, oculto en un canasto, para que pueda salvar la vida. Entonces los hermanos de la comunidad, ojo, de la comunidad, para esto son las comunidades, lo protegen y lo meten en un canasto y lo descuelgan. Entonces fracasa Pablo en su primer intento. Dice la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se va a Jerusalén en este mismo capítulo 9 y busca la comunidad
donde está la comunidad, en donde está Pedro, está Santiago, y por 15 días está con ellos, pero resulta que también fracasa, también tiene que irse, porque los hermanos le dicen, vete porque pues tú eres el del problema, tú eres el de la bronca, ¿no? Entonces hay un pasaje en el versículo 31 del capítulo 9, que es hasta cruel, ¿no? O gracioso, porque dice, la escritura dice, la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, nomás se fue Pablo y se acabó el problema, ¿no? Entonces, él se va, lo despiden, lo mandan a Tarso, a su ciudad. Fracasa. No es sino hasta por ahí de capítulo 11 del libro de los Hechos, que un personaje llamado Bernabé lo va a buscar hasta su casa. Lo va y lo busca a su casa y lo lleva a Antioquía, a la comunidad de Antioquía. En esta comunidad es en donde todo cambia, todo inicia con fuerza en la comunidad de Antioquía. Está en el capítulo 11, versículo 25. Y al iniciar Pablo con esa fuerza, se inicia en la comunidad, otra vez en la comunidad, en el culto. Hay un pasaje que dice en Hechos 12:2 que Dios dijo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo. Algunas personas lo leen literal y lo entienden literal, ¿no? Como si la voz de Dios hubiera tronado en el lugar donde estaban diciendo, sepárenme ya. Ojo, esto nos hace perder algo que es sumamente importante. ¿Es un profeta o son unas personas que hablan por Dios y dicen, Dios dice, sepárenme ya a Saulo y a Bernabé? Es en la comunidad en donde Dios nos habla, por medio de nuestros hermanos. No esperemos escuchar esa voz que truena y de manera audible para conocer la voluntad de Dios o la misión que Dios nos tiene encomendada, ¿no? Es en el capítulo 13, versículo 9, en donde por primera vez es llamado Pablo. Y a partir de ahí será Pablo. Después de esto, ahí viene el concilio de Jerusalén. Dios lo ilumina a Pablo y le dice, tienes que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos 15 viene este relato y en Gálatas 2, del 1 al 10, porque algunos cristianos decían que el cristianismo era una reforma y no un cambio radical, ¿no? Decían, ok, todos los judíos que se hagan cristianos no dejan de ser judíos y tendrán que seguir sometidos a la ley. Y esto no era lo que Pablo decía, no era lo que Pablo proclamaba. Entonces el tema es, no pueden estar sujetos a la ley judía los cristianos. Entonces él cuando llega a Jerusalén, en Jerusalén están Pedro y Santiago. Pero lo curioso es que no se nos dice dónde están todos los demás apóstoles. La tradición nos habla de que ya estaban dispersos por diferentes lugares difundiendo la palabra de Dios. Pero en esa comunidad, en el momento en que Pablo los visita, nomás aparecen Pedro y Santiago. Y los discípulos le dicen a Pablo, ok, muy bien, tú vas a ir a evangelizar a los gentiles. Nosotros lo haremos con los judíos. Solamente le dicen, solamente no se olviden de los necesitados y de los desvalidos. ¿Verdad? ¿Recuerdan en el número 15 del libro de los Hechos, versículos 28 al 30? Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, y a la comunidad. Hermanos, la palabra de Dios está en la comunidad. La comunidad es la palabra de Dios. Por eso es importante estar en comunidad, vivir en comunidad. En la comunidad es donde se comparte, no es solamente donde se reza, es donde se comparte, es donde se convive. Nuestra casa es el lugar en donde comemos juntos, compartimos el pan juntos. La iglesia
debe de ser el lugar en donde compartimos, lo hacemos con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, compartimos el pan. Para los judíos la sinagoga era el lugar de reunión, pero compartían la palabra, los escritos que tenían. Sinagoga significa reunión. Para los cristianos, la sinagoga ya no es, ya es iglesia. Iglesia es lugar de convocados. La iglesia es el lugar de convocados, es donde se comparte el pan, además de que se reza juntos. Hay algo que me preguntaron y quisiera hablar sobre esto. Me preguntaban si Pablo era célibe. La Biblia no dice si Pablo era célibe. Tampoco dice si no lo era. Ahora, lo que sí es cierto es que en esta época para el judío el celibato era una transgresión a la ley judía. ¿Recuerdan? Una de las bendiciones, hablando de lo que estamos estudiando en el libro en el grupo del Señor de la Misericordia, es la bendición. Una de las bendiciones era la abundancia de la descendencia. ¿Lo recuerdan? Para un judío era importante esto. Entonces, el celibato en un hombre era una transgresión a la ley judía. Cuando Pablo se retira de Antioquía, se separa de Bernabé. Tienen una discusión por Juan Marcos. Pablo dice que no, porque Marcos lo defraudó y lo abandonó en uno de sus viajes. Y Bernabé insiste en que sí, y entonces Juan Marcos se va con Bernabé y se separan. Es cuando se separan Pablo y Bernabé, cuando él funda la iglesia en Tesalónica. Por ahí del año 49 al 50, estando en Corinto, él le escribe la carta a los tesalonicenses. Esta carta es el primer documento del Nuevo Testamento, el primer documento escrito del Nuevo Testamento. Hay algo importante de esta carta de los tesalonicenses, que es el primer documento, que si ustedes la leen, la carta empieza así: Pablo, Silvano y Timoteo. Así empieza. Oigan, Pablo reconoce, y al iniciar con este primer documento de esa manera, está dando a entender que es una comunidad de convocados. No es Pablo escribiendo, yo Pablo, como después lo hará en algunas cartas. En esta ocasión, la primera carta, el primer documento es Pablo, Silvano y Timoteo. La comunidad de convocados nos dirigimos a ustedes que están en Tesalónica, ¿no? Entonces, la misión es una misión compartida. Nosotros como iglesia, nosotros como comunidad, debemos entender que la misión es una misión compartida. Tú tienes tu lugar en el cuerpo de Cristo, yo tengo el mío, y juntos haremos esa misión. No es un individualismo, ¿no? La iglesia es un lugar de convocados. Pablo crea comunidades por diferentes partes en donde los hombres y las mujeres están juntos en igualdad. Para esa época es algo impensable, ¿no? Para esa época es difícil, incluso que estuvieran juntos. Ya saben, las sinagogas tenían un espacio especial para las mujeres, muy separadas de los hombres. Hay muchas cosas que no nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, no nos dice cómo murieron Pedro y Pablo. Por la tradición sabemos que el apóstol San Pedro muere crucificado boca abajo, y Pablo lo decapitan, y al caer su cabeza rebota 3 veces y en ese lugar brota agua. Ahora es conocido como el lugar de las 3 fuentes y está cerca de la iglesia de San Pablo extramuros en Roma. Entonces, queridos hermanos, la historia de Pablo es fascinante, fascinante. Y el primer grupo de convertidos causó mucha revolución. Voy a poner un ejemplo para ya darle la palabra al señor Guillermo, no sé que me vaya a ir yo con el tiempo. No se preocupe. Pero miren, vamos a suponer que ustedes en su comunidad tienen una reunión con su párroco. Es los judíos en su sinagoga. El párroco está hablando y llega un grupo de personas y se sientan, y en un momento se levantan y le dicen al párroco o al obispo: usted está equivocado, así no son las cosas,
porque la verdad es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Visto desde este punto de vista ya no es tan cómodo, ¿verdad? Como que, pues no, hombre, pues lo siento, los saco, los corro. Bueno, pues eso sucedía en las sinagogas. Aquellos judíos convertidos se reunían el sábado en la sinagoga y los domingos con los apóstoles o con los discípulos. Pero en las sinagogas ya empezaban a manifestarse con lo que recibían de enseñanza. Entonces, para los judíos esto era una bofetada, era un golpe tremendo. No, a veces nosotros leemos, pero leemos de corridito sin meditar, ¿no? Sin reflexionar. Entonces, la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos muestra a un Pablo que batalló mucho, que sufrió mucho, pero que alcanzó la corona de gloria. Hace un momento el padre Jorge en su homilía mencionó esto, que el apóstol San Pablo utilizó el padre Jorge los Juegos Olímpicos y los personajes que se tienen que preparar para ganar en pista o en cualquier evento, el evento en el que estén practicando, la disciplina en que estén practicando. Y él dijo que Pablo menciona como un atleta en una pista tiene que esforzarse para ganar la carrera. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, déjeme compartir una de las llamadas que nos ha llegado. Nos habla Patricia Jaramillo de la colonia Fidel Velázquez. Oración por toda su familia. Cada sábado lo escucha. Muchas gracias por escuchar este bonito programa Testigo del Poder de Dios, Patricia. Y también yo creo que hay que darle las gracias a Dios porque también escuchas, me imagino, varias programaciones de Monte María Radio y Televisión. Y pues mientras tengamos tiempo hay que aprender a escuchar la palabra de Dios, porque como les dije hace un momento, el día de mañana no lo conocemos. Entonces el Salmo 94 nos dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pues ojalá hoy hay que aprender a escuchar lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Aquí hay algo que me gustó, señor Rogelio, que en diferentes lugares iban a evangelizar. Y eso es mucho bien importante, no quedarse estancado en un solo lugar. Porque muchas veces nosotros, aún viendo la necesidad en otros lugares, no queremos salir, muchas veces por miedo. Entonces, si tenemos miedo, ¿qué preparación estoy demostrando? Marcos 16:15 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues vamos, prepárate y anímate, porque hay mucha necesidad, la cosecha es mucho y los segadores son pocos. Y ahí vas a ver las necesidades y vas a ir ahí mirando también los desvalidos que pues nosotros podemos servirles. Adelante, señor Rogelio. Sí, me gustaría compartir con ustedes algunos datos cronológicos. Miren, no tenemos la fecha exacta del nacimiento del apóstol San Pablo. Se cree que nació por ahí entre el 5 y el 10 de nuestra era, en Tarso de Cilicia. En el año 34, pongan atención a esto porque no es tan lejos. Se cree que es el martirio de Esteban, en donde ya aparece Saulo en ese martirio de Esteban. En el año 36, Pablo vive su conversión, vive ese momento de conversión camino a Damasco y tiene durante 3 años un retiro llamado retiro espiritual en Arabia y un regreso a Damasco, que es en donde lo bajan en un canasto porque pues lo quieren matar. En el año 39, Pablo huye de Damasco y va a Jerusalén, ¿recuerdan? 15 días, y los hermanos en Jerusalén también lo mandan a su casa, ¿no? Porque pues él es el que mete grilla y es al que le quieren matar y lo persiguen. Del año 39 al 43, Pablo permanece en Tarso, ahí recluido sin hacer nada. En el 43 o 44, Bernabé va por Pablo a Tarso y es cuando lo lleva a Antioquía. En el año 48, del 44 al 48, 49, ahí es el tiempo que andan juntos o que duran juntos Bernabé y Pablo en misiones. Del 49, en el 49 o en el 50 es cuando se realiza el concilio de Jerusalén, al cual asiste Pablo para exponer lo que unos falsos hermanos están divulgando y recibe la venia de los discípulos de Pedro y de Santiago de evangelizar a los gentiles, ¿verdad?
Entonces, en el año del 50, por ahí, se da la segunda misión de Pablo, y es en donde aparece entre el 49, 50, 51 en Corinto, y escribe la primera carta a los tesalonicenses, que repito, es el primer documento del Nuevo Testamento. Por ahí hay una diferencia de un año o dos con el evangelio que tenemos de San Marcos, el de San Marcos, porque si estudiamos Biblia vamos a ver que hay una serie de vicisitudes en los evangelios. Hay otros escritos antes de los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia que sirvieron para que escribieran estos evangelios que nosotros tenemos. Entonces, en el año 53 al 58, en el 51 escribe la segunda carta a los tesalonicenses. En el 53 al 58, Pablo tiene una tercera misión y se dirige a Éfeso. En el 56 escribe a los filipenses. En el 57 escribe la primera carta a los corintios. Esta carta a los corintios, si ustedes leen la carta a los corintios, se habla de 2 o 3 cartas escritas a los corintios, ¿verdad? Durante este mismo año 57 escribe la epístola a los Gálatas y escribe la segunda, al final de este año, la segunda carta a los corintios. En el 58 está ya en Corinto y desde ahí escribe la epístola a los romanos. Esta carta a los romanos es la carta magna de San Pablo, es la carta más teológica. Entonces hay que repasarla y meditarla muy bien. En el 58 está en Filipos y en el Pentecostés del año 58 es cuando lo toman preso. Y desde ahí empieza a escribir las llamadas cartas de la cautividad. Y ya se inicia todo este proceso en donde él es llevado de un personaje a otro y él dice: yo apelo al César. Eso es parte de la historia. ¿Cómo murió Pablo? Bueno, pues ya lo dijimos, la tradición no lo dice, pero la verdad es que Pablo fue delatado por falsos hermanos y por eso subió y vivió todas estas vicisitudes. Señor Guillermo. Así es, mis amigos, ya hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente cumpliendo con esa misión, con ese compromiso. Y quiero compartirles unas palabras muy bonitas que nos dice: valora a quien te dedica su tiempo. Te está dando algo que nunca recuperará. Y así es. Y recuérdense estas bonitas palabras de un salmo que dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Y recuerden algo bien importante: Dios es amor y te ama.